Cuando Marvel estuvo a punto de besar las puertas de San Pedro, económicamente hablando, uno de sus intentos más icónicos para obtener ganancias fue la creación de un universo animado con series de televisión, las cuales hoy en día son recordadas con sumo cariño. Bueno, solo la de Spider-Man y la de los X-Men. A la de Silver Surfer nadie la recuerda, la de los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Hulk estuvieron más 2 que 3, y la de los Vengadores te podía provocar vómito ocular. Pero, al final del día, este intento desesperado de Marvel por sobrevivir marcó una de sus mejores y peores épocas al mismo tiempo. Y es por eso que el día de hoy conoceremos cómo fue que Marvel y sus series de los 90s intentaron sobrevivir a la quiebra. Y para entender esto debemos comenzar nuestra historia en los años 90, década en la cual el carajo llegó, tocó a la puerta y poco a poco se llevó a Marvel en brazos, debido a que estos no tenían estabilidad económica. La crisis de esa época para la Casa de las Ideas se debía a una serie de diversos factores. Para empezar, las ventas de los cómics comenzaron a disminuir. Aún había ciertos números que conseguían vender bien y hacerse con una buena popularidad, pero en líneas generales, la mayoría de los cómics no cumplían las expectativas. Además de esto, en esas fechas hubo una saturación en el mercado debido a la sobreproducción de historietas, lo cual dejó a la industria en una situación donde producían mucho y vendían poco. Así que las ganancias de este sector estaban un poquito desnutridas. Y por poquito me refiero a un chingo. Y para acabarla de fregar, los talentos creativos de Marvel comenzaban a bajarse del tren poco a poco. Nombres del tamaño de Todd McFarlane, quien por muchos años retrató icónicamente a personajes de Marvel de la talla de Spider-Man, Rob Liefeld, que ganó popularidad gracias a su trabajo en The New Mutants, o Jim Lee, que se convirtió en un indispensable para los cómics de los X-Men, le dijeron a Marvel, ¿sabes qué? Y que diga Clayuda. Y dejaron la compañía a inicios de la década para seguir su camino por cuenta propia. De hecho, estos tres junto con otros compañeros terminaron por fundar Image Comics, una editorial que es la responsable de serializar los cómics de Spawn, The Darkness, Invencible, entre otros, apretándole así un poquito más el cogote a los de Marvel, que ya comenzaban a vislumbrar las escaleras hacia el cielo de tan mal que les iba. No había ventas, la competencia aumentaba y no había ni de dónde rascar dinero. Porque si bien seguían intentando ganar una pequeña parte del mercado con productos como juguetes o cromos coleccionables, nada podía ayudarlos de una manera realmente efectiva. Literalmente era su ruina, no les quedaba nada, solamente el Hombre Araña y los X-Men. Así que cuando Marvel se dio cuenta de que ya de plano nadie quería sus historietas y que ya de plano no serían comprados por Disney hasta dentro de como 20 años más adelante, decidió incorporarse a otros medios para intentar levantar las ventas. Y es así como se da su introducción a la televisión, ya que por esos años la caja apendejadora estaba en pleno apogeo. Los niños la amaban, los padres la odiaban cuando los niños la veían y después la amaban cuando ellos la veían. Esa cosa era el integrante más querido de la familia. Esta incursión no era la primera vez en la que Marvel se adentraba a la televisión, ya que había tenido varios intentos con sus héroes más famosos anteriormente. Véanse los casos de la serie de Spider-Man y sus amigos, mi favorita, o incluso la de Fred y Barney se encuentran con la mole. ¿Nunca vieron esa cosa? Era raramente encantadora. Con un choque de anillos y una frase, un escuálido cualquiera se convertía en la mole. Recomendada. Por lo que para bien o para mal, la famélica, desnutrida y pateada compañía de Marvel ya tenía un poco de experiencia en este mercado. Y así fue como decidieron que su primer serie estaría basada en el equipo de los X-Men, una de las caras más reconocibles en la industria, formando así una alianza con el canal Fox donde sería transmitida su serie, específicamente en su rama infantil dentro del canal Fox Kids. ¿Alguien recuerda Fox Kids? Por su parte, la producción estaría a cargo de Saban Entertainment, casa que también nos trajo las series de los Power Rangers, mientras que la animación estuvo bajo el mando de Acom, un estudio surcoreano. Así, con este equipo ya formado, desde el principio comenzaron a valer pa' puritita bestia, porque entre todos los involucrados nomás no se entendían. Para empezar, los de Saban tuvieron que recurrir a un pequeño estudio externo llamado Grass Entertainment, ya que en sus filas había escasez de personal. Luego Acom tuvo problemas de animación de principio a fin. Había capítulos con errores que tenían que ser corregidos por Fox antes de su emisión, a veces les faltaban por animar varias escenas de un capítulo y en palabras simples,
Ni Dios sabe cómo esta serie resultó tan buena, porque a pesar de que la serie sí tuvo sus bajones de calidad en algunos momentos, en general su animación era sólida. Además, el diseño de sus personajes era magnífico y su doblaje más de lo mismo. Su historia abarcaba temas muchísimo más serios y todo esto lo hacían acompañados de una intro épica que literalmente es parte de la cultura de los cómics. Y así fue como los X-Men se posicionaron como una de las mejores series de superhéroes de la década, incluso compitiendo con la serie animada de Batman, y mira que hacerle frente a un huérfano traumado que es protagonista de una tremenda odisea en forma de serie, pues no cualquiera. Y con esto Marvel agarró y sus ojitos se le iluminaron porque creyó que podría salvar la Navidad si hacía lo mismo con otras propiedades intelectuales, lo cual claro que habría tenido resultados positivos si lo hubieran hecho bien, ya que más tarde lanzaron la serie de los Cuatro Fantásticos, que pecó de una animación muchísimo más descuidada que la de los X-Men en su primera temporada, y que si bien fue corregida con el tiempo, a esta serie no se le puede dar otro punto a favor. Su elenco, a diferencia de los Hombres X, no tenía trasfondo, todos eran planos y sin chiste. Sus historias tampoco eran nada profundas y a duras penas eran interesantes, y los únicos capítulos destacables son aquellos en los que llega otra estrella de Marvel para salvarle las papas al equipo. Eso sí, qué buena intro tuvieron. Mientras tanto, en la otra esquina llegó Iron Man, cuando Iron Man todavía era un sujeto apático, malhumorado, sumamente alcohólico y nada agradable, el cual fue un copia y pega de la calidad de los Cuatro Fantásticos, pero todavía peor. Animación mala que fue mejorando, historias malas que nunca mejoraron, personajes olvidables que solo se hicieron más y más olvidables, y una intro que parecía hecha con Office 95. Además, cabe destacar que con estas series los estudios encargados de la animación también fueron todo un detalle. Por ejemplo, Iron Man empezó siendo animada por un estudio llamado Rainbow, los cuales tras causar una impresión negativa porque pues la mera neta sí les faltaron ganitas de trabajar, fueron echados del proyecto y reemplazados por Coco Enterprise. Además de que también contrataron nuevos escritores y compusieron un nuevo soundtrack porque la serie de plano no daba ni una. En otras palabras, fue una organización que no tuvo ni pies ni cabeza. Y lamentablemente, aunque Tony se peinó como un miembro de los Acosta para la segunda temporada, la serie ya jamás remontó y aquí la bancarrota se acercó y comenzó a saborear nuevamente a Marvel. Sin embargo, para la fortuna de la Casa de las Ideas, ese mismo año llegaría su superhéroe más icónico para nuevamente darle una última esperanza a Marvel. Y es que cuando la serie animada de Spider-Man llegó, lo hizo con todo. Animación consistente, buenos personajes, buenos diseños, grandes historias y villanos que tienen al menos un poquito de trasfondo. Además de que el cabeza de red prácticamente es un éxito asegurado. Bueno, la gran mayoría de las veces. Así que con tantos puntos a favor, el marcador fue empatado con dos series asombrosas y dos series ya no tan asombrosas que digamos. Sin embargo, otro problema que estas series tuvieron fue la censura. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, en esos años los reglamentos en la televisión eran bastante estrictos. Por ejemplo, el tema en el cual más hincapié se hacía era en lo referente a la violencia, ya que en las series Marvel no podía mostrar cosas tales como sangre o lesiones explícitas, lo que dio como resultado que muchas peleas fueran reducidas en cuanto a su intensidad o que se les buscara otra coreografía para ser desarrolladas. Igualmente, el uso de armas de fuego se debía limitar porque Estados Unidos ya saben. Entre algunos otros puntos como evitar mostrar directamente la muerte de los personajes o heridas de gravedad, pero también hay que entender que era eso o nada. Por lo que Marvel dobló las manos y siguió con sus planes, llegando así milagrosamente al año del 96. Todo de la mano de la serie animada de Hulk, que tuvo los mismos problemas de siempre, al contar con una historia sumamente repetitiva que nunca fue aprovechada del todo. Porque toda la primera temporada se puede resumir en que Bruce Banner busca una cura para Hulk, pero al final del capítulo todo sale mal y al siguiente, repito, trayendo nuevamente infortunios para Marvel, los cuales pronto dejarían de importar
pero dejarían de importar porque Marvel ahora sí sería directito al caño, ya que aunque sus series hasta ese momento gozaron de una gran popularidad y derivaron en que las ventas tanto de cómics y juguetes ayudaran un poco a la compañía, Marvel en el año del 96 dijo, ya estoy hasta la madre, y moco se declaró en bancarrota, decisión que consiguió darles un poco más de tiempo a la gente de Marvel para pensar qué hacer con su compañía, ya que al declararse en bancarrota, muchas deudas pueden ser descargadas, no todas, pero sí algunas. Sin embargo, aunque económicamente esto le dio chance a Marvel de pensar, sus series comenzaron a ser abandonadas poco a poco y por lo tanto comenzaron a palidecer. Por ejemplo, de X-Men siempre recordaremos su desastrosa quinta temporada, la cual de hecho ni siquiera fue planeada por Marvel, ya que estos tenían planeado cerrar la dichosa serie en la temporada número 4 con el conflicto masivo contra Apocalipsis. Sin embargo, lo referente a la quinta temporada fue financiado por Saban, aunque obviamente con un presupuesto reducido porque pues Marvel ya estaba en un sitio mejor. No literalmente, pero para allá iba, dando así como resultado una temporada en la que todo se derrumbó. La animación, que de por sí a veces sufría, ahora era completamente simplona y mala. Su doblaje también se fue de sabático y de la nueva historia lo único memorable fue su último episodio, y eso porque fue el último. En cuanto a Lanzarredes, este terminó su historia en el 98 con varias ideas y planes que fueron dejados en el aire. Tuvo un final más digno que el de los Hombres X, pero aún así la quinta temporada tuvo sus altos y sus bajos. En ese mismo año, la serie de Silver Surfer llegó y se convirtió en una de las mejores series producidas por Marvel, y a pesar de que gozó de una buena recepción y de tener la que posiblemente es la mejor animación de este pequeño universo animado, al final fue cancelada y del proyecto ya nunca se supo nada, a pesar de que se tenía una segunda temporada ya en fases finales, quedando así como un producto incompleto. Un año más tarde llegó Spider-Man Unlimited para intentar usar a la gallina de los huevos de oro, pero fracasó brutalmente porque nunca se desarrolló bien el enfoque que tenía la serie y su viaje a otra tierra. Mientras que en ese mismo año dieron su último esfuerzo por salvar estas series con la animación de Los Vengadores, es decir, su equipo más famoso, que protagonizó una serie animada que fue malísima. Pero malísima, su animación palideció en comparación a lo anteriormente visto, su historia era bastante menos interesante, y aunque la serie se llamaba Los Vengadores, ni uno de los icónicos miembros del equipo aparece, con todo respeto a Hawkeye. Haciendo así que en la recta final, todos los problemas que estas series atravesaron durante su producción finalmente colapsaran, ya que Marvel nunca obtuvo las mejores ganancias por estas series debido a que poco a poco los ingresos se iban agotando entre los múltiples estudios y producciones involucradas en el desarrollo. Y si a eso le agregamos que cada 2 días los estudios se querían sacar los ojos entre sí porque no trabajaban en orden, pues dio como resultado este tramo final, una situación en la que a Marvel ya nada le funcionaba. Los cómics no vendían, los juguetes no vendían y sus series de televisión ya ni siquiera les funcionaban como publicidad de lo malas que estaban siendo, por lo que aquí Marvel decidió dividir su alma en varios fragmentos diferentes, así como Lord Voldemort, y ceder los derechos de sus personajes más icónicos a grandes empresas del cine para salir de la bancarrota, haciendo que Marvel pudiera sobrevivir por muchos años más para que al final llegara un ratón, les comprara hasta la risa y después los convirtiera en una máquina de hacer dinero. Pero una máquina de hacer dinero con corazón, porque revivió a los X-Men con X-Men 97, tremenda serie que todos deberían ver, no como Los Vengadores, que ni siquiera tiene a los Vengadores pero que sí se llaman Los Vengadores, cerrando así este pequeño capítulo en la historia de Marvel, que sí, tuvo más problemas que aciertos, pero al final del día fue una buena época. Casi los chupa el diablo con cada emisión de un nuevo capítulo, pero pues ¿qué le vamos a hacer?